Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. En una reciente entrevista con Metal Hammer España, Tobias Forge habló sobre diversos temas, entre ellos la gira europea, los ensayos con los Nameless Ghouls, el álbum Impera y muchísimo más. A continuación te cuento un resumen. No indago demasiado, pero es bueno tener una idea general, ya sabes, recepción. Creo que hasta cierto punto es saludable al menos ser consciente de lo que es la opinión pública sobre lo que estás haciendo, pero sin tomártelo al pie de la letra. Y algo que me ha dado confianza es el hecho que desde que hicimos nuestro primer disco siempre ha habido cierta polarización de opiniones. Todos han supuesto una especie de decepción para ciertas personas y al mismo tiempo una grata sorpresa para otras, por lo que estoy acostumbrado a que todos y cada uno de los discos hayan generado grandes contradicciones entre los oyentes, y a que generen posturas contradictorias y opuestas. Es divertido, porque mucha gente reacciona a una canción y luego, de repente, resulta que esa canción que todo el mundo dice que es tan mala le gusta mucho a otra persona, a la que no le gusta otra canción y así sucesivamente. Cuando sabes que tú y otras personas han trabajado tan duro para obtener resultados, es difícil no terminar echando una ojeada a las reacciones, pero al final terminas restándole importancia. Yo ya he cumplido mi parte, el disco está ahí afuera y ya no puedo hacer nada más al respecto, así que si funciona bien, fantástico, pero mi trabajo ya está hecho. ¿Cómo se siente el Cardenal ahora que es papa? Aún no sabemos si es consciente de lo que implica estar en una posición tan importante. Lo suyo es algo que también va a durar un periodo de tiempo determinado. Cualquier cosa que te den es solo para que lo tengas por una cantidad de tiempo limitado y sabes que luego le tocará a otra persona. Creo que él es consciente de eso, pero es parte de nuestra psique humana tratar de ignorarlo. No puedes estar pensando en ello todo el tiempo. No puedes sentarte en tu casa y pensar, algún día otra persona vivirá aquí. No deberías hacer eso, sino regocijarte, sí. Quien vive aquí soy yo. En el Impera Tour el escenario va a ser muy parecido, aunque lo que se ha visto hasta ahora solo es una parte del decorado. La diferencia entre la gira estadounidense y la europea es que en la estadounidense era una gira compartida, por lo que tenía sus limitaciones, como por ejemplo que podías tocar solo 75 minutos. Ahora tocaremos más tiempo. Además, la gira estadounidense era ciertamente abrumadora porque era una gira compartida sin el nuevo disco en la calle, por lo que todo era bastante limitado. Así que en esta gira vamos a tocar más canciones y la estructura de los conciertos se irá definiendo. Haremos más cosas conforme avance y se vaya desarrollando la gira. Para rehacer el set list es difícil. Recuerda que la banda y la crew vivimos en diferentes partes del mundo, por lo que no somos como una banda normal que puede ensayar todos los martes. Por supuesto, cada vez que decidimos salir de gira ensayamos, pero estos últimos ensayos de la gira por Norteamérica han sido los primeros después de casi 2 años y hemos tenido algunos problemas para juntarnos, porque todos hemos pasado por el COVID y perdimos una semana de ensayos por culpa de eso, y así sucesivamente. El problema es que tienes que sincronizarlo todo con las luces y los focos y es lo más difícil. Al final tienes que ir eligiendo entre las canciones que la gente quiere oír. Algunas son muy divertidas de tocar y otras todavía no suenan del todo bien. Y tienes que sacrificar o renunciar a tocar algunas por muy doloroso que sea. Es una línea muy fina, porque todo se decide durante la gira donde todo se vuelve más fácil. Ya podremos ensayar con regularidad y podemos avanzar o retroceder en función a cómo se desarrolla todo. ¿Cómo te encuentras ahora mismo con tu sueño, tu objetivo o tu propósito con la música? Esa es una pregunta difícil de responder. Si ahora pudiera llamar a un amigo de toda la vida, te dirían que todo lo que había soñado ya lo he conseguido y sería cierto, porque hubo un momento en el que simplemente soñaba con ser músico profesional. Era todo cuanto quería, lo suficientemente profesional como para no necesitar otro trabajo.
Ya he logrado eso, de modo que solo eso ya en sí es un sueño. Y luego hay tantas otras cosas a medida que avanzas, que tu sueño se va convirtiendo en otro. Es algo así como la fábula de la zanahoria y el zorro. Sabes que algo que pones delante de ti siempre va a estar delante de ti. Pero al mismo tiempo, si tuviera que terminar mis días aquí mismo, ahora mismo, atropellado por un coche, sí, podría irme, lo he cumplido. Al margen de las cosas que haya querido lograr y que queden por cumplir, mi tiempo aquí para hacer esto todavía es muy largo. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. Hasta pronto. Somos Ghost en español.